de intelectuales no tiene... No tiene barba. No, barba tiene. Barba tiene. No tiene canas. Pero no tiene canas, capaz que alguna carmeliña puede ser, pero, No. pero puede ser, porque no. Yo no veo. Es Leandro Morgenfeld. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, Venimos, gracias. ¿Cómo va? saludos. Gracias por ¿Todo venir, bien? No, gracias a ustedes por la invitación. Vos sabés que ayer me mandaron, la gente de prensa de la red me envió este documento que ustedes ayer publicaron, y justamente el día anterior habíamos estado hablando de esto que representa el tratamiento de la información sobre temas sensibles y sobre los parámetros que hay que tener cuando informás sobre temas sensibles, tanto profesionales como éticos, y yo no los veía, yo no los advertía en el caso de Venezuela, sobre todo por la forma en la que se consultan, la manera y las fuentes que se consultan, la manera en que se trata. De hecho, hoy te mandé una comunicación de la BBC, creo que fue, de que no se puede hablar de secuestro de Maduro en la BBC. No fue un secuestro. Esto fue una extracción, como si fuera un dentista. Le sacaron una muela, bueno, lo extrajeron a Maduro de Venezuela. Y como vos formás parte de esta red, y seguramente sos confirmante de este documento, me gustaría que habláramos un poco del tema. Bueno, gracias por la invitación primero. Saludamos, ya que lo mencionaron, a Atilio Borón, que es un querido colega, a Paula Clacho, que es parte de la coordinación, a Estela Caloni. Bueno, es un grupo grande, gente muy diversa, ¿no? Que incluso sobre el proceso bolivariano hay distintas opiniones. Que no es el punto de análisis, ¿no? No es el punto. Esto vamos, no es el punto, ahora lo profundizamos, pero bueno, agradecerles la invitación. La verdad que además todos los que nos interesa la vida política de América Latina, pero especialmente a los que nos ocupamos de estos temas, estamos hace 5 días medio en estado de shock, sin dormir y tratando nosotros de dar la batalla de ideas en el sentido más amplio, que es, hay mucho en esta cobertura que tiene que ver con una guerra psicológica, operaciones de todo tipo, y empecemos por lo más obvio. Si uno mira lo que pasaba el sábado a la mañana, sábado al mediodía, fue la famosa conferencia de prensa de Trump. ¿Sí? A un lado tenía al inefable Marco Rubio, del otro lado al secretario de Guerra, y dijo, más o menos, misión cumplida, operación quirúrgica, extracción sin víctimas, en 47 segundos el dictador va a ser juzgado, Venezuela es nuestro, fin, pasemos a otra cosa. Y muchos acá, algunos de mala fe y otros quizás de buena fe, repetían esto. Ayer yo estaba al aire en otro programa y decía, bueno, se cayó lo del cartel de los soles. Y claro, hace meses que venimos diciendo que el cartel de los soles es un invento más de la CIA. Si repasamos un poquito de la historia del siglo XX, de la historia de Estados Unidos, no solo en América Latina, en todo el mundo, lo han hecho infinidad de veces. ¿Se acuerdan? 2003, para no aburrir, cuando fue la invasión famosa a Irak, había armas de destrucción masiva, ¿sí? Y la CIA, poco después, terminó reconociendo por investigaciones dentro de Estados Unidos que fue todo un blef para justificar que iban por el petróleo. Lo mismo que ahora. Y ahora no tardamos semanas, meses o años en descubrir la verdad, sino que la propia Secretaría de Justicia dice, che, no existe cartel de los soles, vamos a cambiarle la carátula. En el medio, invadieron un país, por primera vez en la historia bombardearon un país sudamericano, la capital. Hay decenas de muertos, no fue quirúrgica, limpia la operación, y sacaron un presidente en funciones que no tiene nada que ver acá, nos gusta, no nos gusta, el proceso de bolivariano, las distintas etapas. Esta discusión para mí está en segundo o tercer orden ahora, porque lo que hay acá es una agresión, que si no la frenamos, vienen por todos. Te doy un ejemplo, lo dijeron esto, no lo decimos nosotros que somos analistas críticos, el propio Trump y el propio Marco Rubio, en infinidad de veces que repitieron estas últimas 72 o 96 horas, dijeron, este hemisferio es nuestro. Incluso lo publicó Trump en su red social. Ayer, digamos, los que estudiamos estos temas, estamos sorprendidos, ¿no? Porque agarró el secretario de Guerra, bueno, la Secretaría de Guerra, el departamento, lo que era el Departamento de Defensa, que ahora se llama de Guerra, y publica una caricatura, que es una caricatura que tiene más de 100 años, de las muchas que hay. Uno de mis libros, Vecinos en Conflicto, tiene una caricatura de caras y caretas, que era justamente Estados Unidos agazapándose. Bueno, lo que era una crítica a la doctrina Monroe, es decir, Estados Unidos, el tío Sam poniendo un pie sobre América Latina con un palo. Bueno, la publica igual, pero le pone la cara de Trump y lo celebran. ¿Y qué pasó, Leandro, para pasar de una situación crítica como era esa hace unos años a que sea un motivo de celebración? ¿Qué cambió en el mundo? ¿Qué cambió en esta parte del mundo, por lo menos? Está buena la pregunta. Yo creo que es un motivo de celebración para algunos y de preocupación para otros, porque parte de esta guerra informativa es ningunear todas las resistencias. ¿Se acuerdan otro ejemplo? Cuando fue el golpe de Estado, ustedes que algunos peinan, yo ya peino canas, pero en el 2002 cuando fue el golpe contra Chávez. Sí. Las primeras 24 horas
Incluso ellos ahí rápidamente hicieron juramentar a un empresario, un galperín de ellos, que dijo, yo soy el presidente, le toman juramento y dijeron, ya está, no pasa nada, total tranquilidad en Caracas. Bush lo reconoce en 24 horas, a un tipo que ni siquiera era parte de la estructura institucional, que puede decir, bueno, es un diputado y la asamblea lo reconoce, Aznar lo reconoce y ya está. Y de repente hay un documental genial que se llama La Revolución no será televisada o transmitida, porque había un equipo extranjero que se quedó adentro del Palacio de Miraflores y filmó, venía filmando, era sobre Chávez el documental, y estuvieron adentro un golpe, fue el primer golpe de Estado transmitido en vivo a todo el mundo. Bueno, ¿qué pasó? Había un millón de personas movilizadas en Caracas que dijeron, este golpe no va a ser. En ese caso, a Chávez no lo habían llevado a Estados Unidos, lo habían dejado preso en una isla del Caribe. Chávez, a pesar de las presiones, no firmó la renuncia, o en 48 horas volvió a asumir. No digo que vaya a pasar esto, pero hoy está habiendo movilizaciones en todo Venezuela muy grandes en contra de esta agresión imperial. Sí, y hubo movilizaciones en Nueva York gigantes. ¿Ustedes las vieron? Hubo en Cúcuta, en Colombia. Sí. En Colombia ahora hay una movilización no se muestran gigante. Prácticamente. En Buenos Aires hubo el lunes a las 5 de la tarde una movilización convocada por un arco amplio de organizaciones del peronismo, la izquierda de distinto tipo, organizaciones sociales, derechos humanos. En Francia lo hubo, Mélenchon, ¿sí? Participó el líder de la izquierda, que también le fue en las elecciones hace algunos meses. Hay, es decir, un repudio generalizado, por abajo, también a nivel diplomático. Después podemos discutir si queremos que sea más fuerte, menos fuerte, hasta dónde podemos parar esta ofensiva, pero eso es parte de la guerra psicológica, decir, che, no hay nada que hacer porque esto es una especie de topadora, y el tipo que saca los pies del plato, aunque sea un presidente como Petro, aunque sea Claudia Sheinbaum, que ganó hace un año y medio, que tiene más de 80% de aprobación, que gobierna el país con la democracia más poblada, ¿sí?, de toda la región, ¿sí?, te paso por encima y no me gusta tu gobierno, no me gusta ideológicamente. ¿Y qué dijo? México está gobernado por los carteles narco. Yo hablé con, lo dijo Trump, ¿no?, públicamente este fin de semana. Hablé con Claudia Sheinbaum y me dijo, no toques a los narcos. Y él dijo, esto no puede seguir así. Cuba. Dijo, lo próximo que cae es el gran objetivo de Marco Rubio, que además está trabajando por su candidatura presidencial. No es solo quedarse con Venezuela, no es solo quedarse con Groenlandia, sino que es tratar de hacer algo que no logran hacer desde 1959, ¿sí?, que es derrotar a la Revolución Cubana. Pero también Lula está en los objetivos del Departamento de Estado. A Lula no lo nombraron, no lo vienen nombrando. Sí, es cierto eso. Bueno, pero vos fíjate, haciéndose los boludos. No te voy a decir el doble estándar. Mira, el doble estándar, ¿no? Se viene diciendo ahora, che, el gobierno de Venezuela, ¿no?, el resto de la estructura chavista, salvo Nicolás Maduro y la primera dama, que están presos ilegalmente en Nueva York, siguen en funciones y están negociando. Esto es una traición, ¿qué es lo que está pasando? Y todo, hay ríos de tinta y de voces que escuchamos en todos los medios y de operaciones políticas en todos los medios. Todos los gobiernos del mundo, dictadura, democracia, en todos los momentos de la historia, negocian con sus amigos, con sus adversarios, con sus enemigos. Todos. Lula, cuando el año pasado Trump le dijo, te voy a poner 50% de aranceles, te saco la visa al presidente de la Corte Suprema porque estás osando la Corte Suprema juzgar a mi amigo y aliado Bolsonaro, porque acaba de intentar hacer un golpe de Estado hace 3 años justamente para que Lula no asuma. Sí. ¿Y qué dijo Lula? No fue Milei que se arrastró y dijo, hacé lo que quieras. Agarró y dijo, vamos a sostener la independencia de Brasil y de la Corte Suprema. Fue condenado a más de 40 años, ¿sí? Y Trump tuvo que recular, entre otras cosas, porque los precios de algunos insumos clave que están generando mucho malestar en Estados Unidos, como el café, ¿sí?, hicieron que empiecen a subir los precios y mucho malestar en Estados Unidos. Tuvo que recular y le sacó los aranceles. Se sienta a negociar todo el mundo. Claudia Sheinbaum también negocia. Bueno, el actual gobierno está negociando con no una, sino muchas pistolas en la cabeza, porque Trump le dijo, o haces lo que nosotros queremos, o te sentás a negociar, o vas a terminar peor que Nicolás Maduro, ¿no? Acaba de publicar un tuit Donald Trump, te lo paso, Adri, por las dudas, en el que, espérame que lo paso acá al grupo, en el que anuncia que Venezuela, sabiamente, acá está, mirá, me acaban de informar que Venezuela va a comprar solamente productos hechos en América, con el dinero que van a recibir de nuestro tratado por el petróleo. Esto incluye, entre otras cosas, productos americanos de agricultura,
medicinas, insumos médicos, equipamiento proveniente de Venezuela, electricidad y energía. En otras palabras, Venezuela está comprometida para hacer negocios con los Estados Unidos de América como su principal socio. Una elección sabia. Y una cosa muy buena para la gente de Venezuela y de los Estados Unidos. Gracias por su atención. Le debe preocupar China, está. ¿no? Me imagino. Obvio, el Pero 80% sí, qué claro. cinismo, ¿no? A ver, Una decisión sabia, dice. A ver, hay una cosa que es, nosotros hace mucho en este libro, Nuestra América, Estados Unidos y China, que es un libro colectivo, ¿sí? que coordiné junto a Gabriel Merino, es un colega de La Plata, pero es un libro en el cual escribió Atilio Borón, Claudio Katz y muchos otros compañeras y compañeros de toda América Latina. Es un libro que lo pueden descargar gratis en la web de Claxo o en Vecinos en Conflicto, mi página, y que lo distribuye Batalla de Ideas. Salió ahora hace unos meses. Justamente analizamos estos cambios de esta transición geopolítica a nivel global, la disputa entre Estados Unidos, China y otros actores, y qué es lo que tiene que hacer América Latina y el Caribe. Ahí decimos una cosa que me parece que es importante, que hay dos grandes caminos para simplificarlo. O América Latina se resigna a ser el patio trasero de una potencia en declive, que es Estados Unidos, o América Latina tiene que volver a hacer algo que intentó hacer a principios de este siglo, que es una coordinación y cooperación política, por ejemplo, cuando elegimos no al ALCA, por ejemplo, cuando creamos la UNASUR, la CELAC, y podemos pasar a ser un polo más en este mundo más multipolar, donde hay otros emergentes, que no son solo China, es China, Rusia, la India, es Brasil como parte del BRICS, es Sudáfrica como parte del BRICS. Estamos en una transición inevitable, estructural, hacia un mundo mucho más multipolar. O sea, Estados Unidos, y esto es lo que está para tratar Se de quedó en contestar el la 45. no en el 45. Cuando termina la Guerra Fría, pongamos caída del muro para simplificarlo, sí. Termina la Guerra Fría, consenso de Washington, cuando nosotros tuvimos a Menem acá, Estados Unidos sin duda era una potencia hegemónica, con Europa, la Unión Europea después, Europa en ese momento, y Japón como la tríada de los grandes aliados subordinados a esta conducción de Estados Unidos de esa hegemonía, ¿sí?, casi sin adversarios. Bueno, esta situación es absolutamente distinta. Hoy China, ¿sí?, tiene un producto industrial que es más que la suma de Estados Unidos, más Alemania, más Japón, o sea, las tres grandes potencias que había hace 30 años, ¿sí? Hoy China es el primer socio comercial de más de 140 países de 200 que hay en el mundo. Claro. Hoy China es un prestamista y un inversionista clave, incluso en lo que Estados Unidos quiere que sea su patio trasero, que es el continente latinoamericano. Un banco chino fue hoy parte de los que puso la puso guita de Caputo. los 3.000 millones de dólares con los que Sí. Caputo se endeudó. Claro, imagínate si China No, le cancela el swap Sí. de monedas, ¿sí?, que negociaron los gobiernos Que anteriores. es lo que pero le pidió que- Estados Unidos, además. Y que es Milei lo que le dijo, pidió bueno, Scott Bessel. Bueno, tomemos esto, yo doy un ejemplo. Sí. ¿Qué dijo Marco Rubio hace 48 horas? ¿No? Primero le preguntan los propios periodistas norteamericanos, cosa que acá algunos periodistas parece que no se lo preguntan. Dice, ¿quién gobierna? No, gobierno yo. Pero ¿en base a qué legalidad? ¿Con qué Usted es el autoridad? virrey. ¿Con qué ¿En qué autoridad? legalidad? No importa. Yo voy por el petróleo. Es más, ayer Trump dijo una cosa más grosera. Dijo, yo soy muy distinto que Bush cuando invadió Irak en el 2003. Porque él también iba por el petróleo. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que Bush no se quedó con el petróleo, cosa que es relativamente falsa, pero yo sí me voy a quedar con el petróleo. O sea, imperialismo, No, no la como dice apuesta, Carlos claro. Eduardo Martins en el libro Tut Kut, o sea, imperialismo desembosado, donde no hay que sobreinterpretar, sino que Trump se cansó todo el fin de semana de decir, no me importa la democracia, no me importa los derechos No, humanos, es brutalmente no me honesto, importa ¿no? la Bueno, república. pero también él puede hacer eso, lo hablábamos ayer con Mauro, con los chicos, que es mucho más fácil defender a Lula o a la presidenta de México, Sheinbaum, que a Maduro, ¿no? En este tema de también un poco de demandarle a los dirigentes que a nosotros nos interesan más o nos caen un poco mejor o coincidimos más ideológicamente, en demandarles más, en exigirles más, en que sean mejores. Porque es muy, para tener puentes con el que piensa distinto a nosotros, es fundamental poder tener un ejemplo. Si yo, por ejemplo, soy peronista y te digo que lo mejor que tiene para mostrarte el peronismo es Menem, hay mucha gente que me va a putear. Ujú. Va a ser más difícil poder defender al peronismo. Si yo para estar en contra del imperialismo norteamericano, lo mejor que tengo para mostrar es Maduro, nos va a costar un huevo. Ahí te lo voy a, esa pregunta y ese comentario lo recibo en casi todas las entrevistas y te voy a explicar por qué me parece que está mal enfocado. No lo entiendo, por supuesto que lo entiendo, y por qué me parece que está mal enfocado. Te voy a dar el ejemplo del 2003. En el 2003, ¿sí?, Estados Unidos, después de toda la década de 1980, lo voy a hacer rápido, estar aliado, ¿sí?, con Irak contra Irán,
en algún momento, después de 8 años de guerra, decidió que no le servía más. Primera invasión del Golfo, esa fue con la ONU. Segunda invasión, 2003, inventaron lo que decíamos antes de la CIA. Todo el mundo se movilizó, me refiero a las fuerzas democráticas, a los pueblos, en Estados Unidos y en todo el mundo, para decir, che, si Estados Unidos comete esto, ¿sí?, se rompe el derecho internacional. Y repudiamos eso, y no me importaba que estaba Saddam Hussein. Claro. Y si mañana el gobierno, en el 82, después de que recuperamos las Malvinas, nosotros teníamos la peor dictadura. No estoy haciendo analogías, ¿sí? No importa lo que piense cada uno de Nicolás Maduro. ¿Por qué te digo que no vale eso? Cuando se recuperan las Malvinas y una potencia imperial que las ocupa desde 1833 decide atacar un país como la Argentina, los pueblos del mundo entendieron que lo que estaba en juego era una lucha de descolonización y una agresión imperial que provocó cientos de muertos en la Argentina y que había que estar del lado de la Argentina. Y no era por el gobierno de Galtieri. Te doy 2 ejemplos extremos para que se entienda cómo ese argumento, cuando a vos te están bombardeando tu vecindario, es como que vos vivís, sé que es fea la metáfora y pedorra, ¿no?, esto de la casa. ¿No? Si vos vivís en un edificio y tenés algunos con los que te llevas bien y tenés otros que te chorean porque están entongados con el consorcio del edificio, el del quinto que te hace fiestas y no te deja dormir, el otro que se la rompió un caño y te inundó 3 departamentos, y en un momento te entran a bombardear tu edificio, bueno, lo que tenés que hacer, como hicieron los criollos, lo voy a dar un ejemplo más nuestro, los criollos en 1806 y 1807, cuando fueron las invasiones inglesas, se juntaron incluso con los virreyes y con los españoles, algún virrey se fue corriendo para defender. Y después hicimos la revolución para sacárnoslo. Lo mismo que hizo Mao con Chiang Kai-shek cuando los japoneses invadieron China en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa discusión en este momento es segundo o tercer lugar porque no América Latina, si no lo frenamos, mañana van a decir, che, ¿cuál es el socio comercial el principal de Brasil? Es China. ¿Dónde está invirtiendo, por ejemplo, para ser la mayor productora mundial de autos eléctricos China? En la fábrica que era de Ford en Brasil. Eso afecta a nuestra seguridad. Esto lo dijo Marco Rubio esta semana. Sí. Entonces vamos por un portaavión, como pidió el hijo de Bolsonaro, y vamos a sacarlo a Lula porque afecta a nuestra seguridad nacional. O mañana lo pueden hacer con Milei. Yo voy a decir, aunque lo ataquen a Milei, que me parece el peor gobierno de nuestra historia, por lo menos de que volvió la democracia, voy a salir en primer lugar a decir, tenemos que salir a frenar una agresión contra un gobierno que me guste o no, es el gobierno que había ahí en la Argentina. Yo pienso como vos, pero hay un montón de gente que tal vez no, y una forma de tender un puente, un canal de diálogo para tener un discurso más o menos parecido regional frente a este ataque, podría ser un ensayo de eso, un intento de eso, porque realmente no se puede dialogar. Hay 8 millones de venezolanos que están viviendo afuera de Venezuela. Bueno, vamos y a es eso. muy difícil el diálogo, porque yo coincido con vos, para mí es de segundo plano, pero si no se intenta, no encuentro una forma de poner a la región... No, pero está bueno esto, y me acuerdo lo que hablamos ayer, y por eso sale a cuento esto que te voy a plantear. Nosotros repetimos casi como un rezo, incluso nosotros, lo acaba de decir Pesky, ayer hablábamos de lo de los periodistas, lo que vemos que se publican en diferentes ámbitos periodísticos, que sabemos claramente para quiénes trabajan. Qué sé yo, Infobae, La Nación, Clarín, tienen vasos comunicantes directos con la Embajada de Estados Unidos, con la Embajada de Israel, o sea que no tienen una mirada que no esté atravesada por los intereses, como todos los medios, pero claramente ahí está bien plantado el lugar desde donde te habla, aunque no lo admitan. Y te dicen lo de los 8 o 9 millones de venezolanos afuera, te hacen los 17 periodistas detenidos, y yo ayer me planteé, con respeto, sin negar que el testimonio del colega de prensa que lo contó, porque Mauro dijo, no, lo contó el sindicato de prensa. Si hay un sindicato uno se puede poner a pensar que hay algo de cierto en esto, pero ¿por qué compramos eso sin cuestionarnos? Che, ¿cómo es la cosa de verdad ya? Además nosotros estamos tenidos por algo muy claro, hay más o menos 200, 150.000, 280.000 venezolanos emigrados acá. Sí. Y yo conozco un montón y hablo con ellos. Y hay muchos, obviamente, que detestan, que se fueron por razones económicas o por razones políticas, ¿sí? Y además porque hay un endurecimiento y una política muy dura de un gobierno que está hace años asediado por una guerra, ¿sí? Comercial. O sea, no podemos entender qué es lo que está pasando con la economía en un país como Cuba, pongo otro ejemplo, si no entendemos que hay un bloqueo criminal que le prohíbe a cualquier empresa del mundo negociar, comerciar libremente con Cuba.
eso produce un estrangulamiento económico que haya millones de personas exiliadas. Entonces, el Ahora, contexto, después contexto. Lo primero claro, que el pueblo cubano. ¿Qué piensa el pueblo cubano? Bueno, una cosa piensan millones de personas que están en Cuba, otra cosa piensan los exiliados que están en Miami, y lo mismo pasa con cualquier proceso político. En cualquier país que hay millones de personas, ¿sí? Vas a encontrar gente que, depende de dónde vayas a preguntar y cómo, que te hable o maravillas o pestes. Entonces lo que vos decís es cómo se hace una cobertura equilibrada o una cobertura que muestre que hay millones de personas que están a favor de un proceso, que están en las calles. Ayer yo estaba escuchando todos los medios al mismo tiempo y el DTN, ¿no?, estaba haciendo con la línea que ya sabemos, ¿no? Y estaba partida la pantalla, había varias pantallas mostrando las movilizaciones en Venezuela. Y bueno, el periodista tuvo que decir, che, hay movilizaciones gigantesca. Sí, sí. Pero 2 días antes yo había estado en un canal que supuestamente no tiene esa línea y ya se movieron 1000 tipos. Entonces no se muestra. En Nueva York, las movilizaciones. En Nueva York, la paradoja es donde está preso Nicolás Maduro y la gobierna, ¿sí?, Mamdani, que acaba de asumir hace menos de una semana, pobre, le tocó una difícil, ¿no? Y hubo movilizaciones enormes, ¿sí? Enormes contra esta detención. Es más, se produjo esta paradoja que es un poco sintomática. Había marchas en contra de la agresión, y esto está planteado en el Congreso, porque viola la Constitución de Estados Unidos, en contra de esta agresión en Estados Unidos, gigantescas, ¿sí? Y había algunos venezolanos que estaban en contra, obviamente a favor. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Fue el ICE, que es la policía que se encarga de deportar a los inmigrantes, la mayoría de origen latino, y detuvo un montón de los venezolanos que estaban marchando a favor de Trump y los extraditó. Sí. Ahora que acaba de ocurrir hace pocos minutos, no sé si lo vieron, pero acaban de asesinar a una persona, ¿no? Y hay un nivel de indignación en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está en una preguerra civil. No lo digo yo. Todas las encuestas antes de las elecciones del año pasado indican que la mayor parte de los norteamericanos, entre los demócratas y entre los republicanos, creen que en los próximos 5 años van a vivir ellos una guerra civil. Pongamos micrófonos a ver lo que opinan, ¿sí?, en uno y otro lugar, y podemos decir, sacar cualquier conclusión. Hace poco, en octubre, antes de las elecciones donde ganó Mamdani y Trump perdió casi todas las elecciones, hubo la mayor protesta en un solo día en toda la historia en Estados Unidos, con la consigna No Kings, no queremos reyes. Sí, ¿no? es verdad. 3.000 y pico de ciudades. Bueno, sí. El intendente de Chicago, que no es una ciudad menor, después de Nueva York, la segunda, la tercera, la cuarta ciudad en importancia, en riqueza. El intendente o el alcalde, que es un afroamericano, ante 300.000 personas movilizadas, 300.000 personas, dijo, tenemos que ir a una huelga general contra el gobierno federal que encabeza Trump, porque Trump le mandó tropas, como se las mandó a California y como se las mandó a Washington, también administrada por un demócrata, ¿sí?, supuestamente para combatir el crimen. O sea, hay una preguerra civil en Estados Unidos y nadie se está rasgando las vestiduras. Hubo un proceso donde vivimos un genocidio filmado durante más de 2 años y transmitido en las redes sociales más allá de la censura, y alguien dijo, che, Netanyahu, que tiene un pedido de captura, cosa que Maduro no tiene ninguno, un pedido de captura de la Corte Penal Internacional, ¿sí?, por crímenes de lesa humanidad. Alguien dijo, che, tienen que entrar aviones o helicópteros de Rusia, de China, del país que quieran, de Turquía, que Pero está al lado. son cosas distintas, ¿eh? Secuestrarlo y llevarlo a La Haya para que el sistema internacional lo juzgue, nadie lo dice. Pero, Leandro, me parece que, y no me quiero poner en exegeta de Pesky, no hay discusión acerca de si está bien o está mal lo que hizo Estados Unidos. Está mal. Está pésimo, y me parece que hay un consenso generalizado de este lado de la grieta, si querés llamarlo, estamos todos más o menos al mismo lado. De este lado del charco hay un consenso generalizado que está mal y que nada justifica, como que son dos calles paralelas. Bueno, hoy Milei lo ¿No? dejó claro. Hoy Milei dijo claramente, el problema no es solamente los que están en contra, sino los tibios. O sea, el tibio, el que no dice Maduro hay que bancarlo a Maduro, el que dice esto está mal, pero Maduro está mal también, ese también es enemigo. Bueno, están Pero pidiendo sí, la pena de muerte para algunos representantes porque no se alinean. Por eso Claro. te ponen del otro lado. Lo que digo es eso. No, automáticamente quedas del otro lado. Claro. Si vos condenás lo que hace Estados Unidos, automáticamente sos un enemigo de Estados Unidos. En consecuencia, sos un enemigo de este gobierno. Sin ponerme otra vez en exégeta de Pesky, son como calles paralelas. Es difícil escuchar el testimonio de los venezolanos, muchos que son vecinos nuestros, de que atienden el kiosco, que son vecinos nuestros, que te dicen, me fui por esto, por esto, por esto, por esto. Es difícil poner en duda cuando te cuentan en primera persona el padecimiento de esa gente, quizás cuando nuestros viejos también lo padecieron hace 40 años atrás. Y en paralelo,
lo que hizo Estados Unidos es repudiable. 150.000% repudiable, no hay dudas de eso. Entonces vos pones a Netanyahu, también es repudiable. Es como que hay una gran ensalada conceptual en la que el gobierno es maniqueo, súper maniqueo. Cuestionás a lo que hizo Estados Unidos, bancás a Maduro. Y no necesariamente. Bancás a Maduro, sos un comunista irredento, a favor de los genocidios. No, tampoco es así. Entonces es como que hay mucho encorsetamiento y es muy difícil pensar por fuera de la caja. No sé por qué estoy diciendo esto. Capaz estoy pensando en vos. Estoy haciendo una catarsis, te tengo acá para hacer catarsis. No, a mí me parece sumamente atendible. Yo te digo, lo charlo con gente. No soy el único que te dijo esto. No, por supuesto, y lo charlo todo el tiempo con gente que piensa eso, o que dice, bueno, esto es malo, pero el otro es malo. Y yo te traté de dar algunos ejemplos históricos porque hay un nivel que es el análisis geopolítico, hay un nivel que es conocer mínimamente cómo es la historia de América Latina y el Caribe, y cómo cuando nosotros discutimos lawfare, que por ahí se conoce más en la Argentina, o lo conocimos en Brasil, porque durante 3 años era, Lula, bueno, es un corrupto, merece estar preso. Después se cae la causa, la propia corte dice, fue todo un verso, no sé qué, y decimos, bueno, era verdad, pero ya se consumó una prisión, ya se consumó un golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Entonces a mí, de gente que dice... Lula, el nieto se murió yo me la Lula pasé escuchando cana. 48 horas gente que dice, no, pero el cartel Los Soros está en Daragua y tenés que explicar y decir, bueno, algo habrá de real que es el jefe de un cartel narco. Y cuando se cae esto, porque lo dicen, claro, lo dice el New York Times y ahí todos ahora los mismos periodistas, yo estuve en los mismos programas. Claro. No, claro, esto era falso, no sé. Pero 48 horas te pasaste repitiendo y haciendo informes y explicando el cartel de Aragua, cuánta gente mató. Y después, cuando ya se consumó el hecho, y cuando el New York Times te lo dice, o el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice, no puedo acusarlo de esto, pues se nos cae en 3 minutos, bueno, ahora vamos a acusarlo de otra cosa. Entonces, para mí esa prudencia hay que tenerlo para rápidamente decir, yo escucho un montón de gente que le parece un desastre y que se tuvo que ir del país. Bueno, yo te puedo decir, en la historia de América Latina, millones de emigrados económicos de todos los países de la región. Ahora, Estados Unidos, esto lo hizo en toda la historia. Te revienta un país con una guerra económica. Hay que entender, nosotros en el libro lo desarrolla esto Gabriel Merino en su capítulo. Muchos dicen, ¿empieza o no empieza la Tercera Guerra Mundial? Hoy decíamos, bueno, ahora capturaron un petróleo ruso, ¿no? También escuché a muchos analistas diciendo, no, esto en realidad es Trump se sentó con Putin y Xi Jinping, y algunos muy reconocidos. Y le dijo, vos quedate con Ucrania, vos quedate con Taiwán, yo me quedo con América Latina y con Venezuela, la repartija del mundo. Bueno, eso es lo que quiere hacer Estados Unidos. Es más, lo puso por escrito hace un mes, cuando publicó la Estrategia de Seguridad Nacional, que dijo, nosotros ya no podemos gobernar todo el mundo como antes, pero dividamos esferas de influencia. Bueno, ahora Groenlandia, no sé qué va a pasar ahí. Es que Groenlandia está alineada en el hemisferio que yo quería todo el hemisferio occidental es mío. Claro. Ahora, nosotros no teníamos un discurso así, ni siquiera cuando se planteó una doctrina, ni siquiera con Roosevelt, Theodore Roosevelt, no Franklin Delano, el presidente, digamos, de los primeros 10 años del siglo XX, que en 1904 dijo, la teoría del Big Stick, del gran garrote es, hay que ir calladito y con un palo en la mano, y el que no quiera lo que haga, después diplomacia fue la del dólar, la de los cañoneras, ¿no? Los navíos. Bueno, la diferencia con Trump, que lo reivindica obviamente a Roosevelt y todo, es que él no va calladito, sino que le explica, le dice a todo el mundo, yo acá vengo por el petróleo, a mí todo el resto me importa un bledo, no me importan las elecciones, no me importa si liberan los presos políticos, lo único que me importa son mis intereses materiales y soy transaccional. Si el gobierno con la pistola en la cabeza me entrega el petróleo y lo que yo quiero, veremos si lo dejo seguir. Pero esto también es para no pensar que Trump es un demiurgo que hace y deshace lo que quiere. El tipo no pudo invadir Venezuela, el tipo no pudo quedarse con el gobierno de Venezuela y está negociando en forma extorsiva y con una presión inusual sobre un gobierno que sabe que su vida pende de un hilo. Entonces, analizar Venezuela y analizar la situación económica que llevó a millones de exiliados, que llevó a un endurecimiento político. No le podés pedir a un país que está en guerra que respete la democracia. ¿Vos te pensás que San Martín, cuando estaba peleando con los realistas, hacía asambleas y al que decía que no? ¿O vos te pensás que los guerrilleros en la Sierra Nevada... Pero el mismo ejemplo de San Martín te ponen los libertarios para hablar de Trump. Claro. Curiosamente. No lo escuché. El mismo ejemplo, dijiste San Martín y automáticamente me pienso en los libertarios diciendo, San Martín va a pedir permiso para liberar Chile. Claro, es el mismo ejemplo. Pero ¿para qué? ¿Liberarlo de quién? Bueno, ese planteo libertario... Chile está, pero Chile
era una colonia. No, está bien, sí. No, Exacto. no, Por eso, Venezuela no vamos no a es ver una colonia. Pero para mí anteojito. esto es bien interesante cuando Pero vos- me entendés que Mira, que les voy a ese dar un planteo... ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que se entienda Sí, en estuvo este en debate. redes Mirá. este fin de Claro, semana, no te estoy sabés diciendo lo un que inventé montón. yo, no pienso eso. No, ¿eh? perfecto. Digo, Y estoy está diciendo Mirá, les voy a dar un ejemplo argumento que viví yo en leí. carne propia. La primera vez que lo vi en vivo a Chávez. Estamos en el 2005, ¿sí? Enero, Foro Social Mundial de Porto Alegre, ¿no? Antes de que llegue Lula al poder, en el 2001, en pleno auge del neoliberalismo, organizaciones de los 5 continentes dicen, che, tenemos que articular la lucha por un otro mundo es posible, ese era el lema. Y empiezan a hacerse reuniones en Porto Alegre. Hubo varias. Yo estuve en la primera, sí. La quinta se hizo en el 2005, que cerró con 100.000 personas éramos de todo el mundo, terminó con una marcha contra el ALCA. Obviamente Lula ya estaba en el gobierno ahí, la gran figura fue Chávez, que había logrado dar vuelta un golpe de Estado en el 2002 que mencionábamos antes, y lo escucho en una colectiva de prensa, como le llaman en Brasil, una conferencia de prensa, donde estaban todos los medios del mundo y además estaba la prensa, digamos, alternativa, ¿no? El tipo dice, voy a dar 5 preguntas, estuvo 2 horas y media hablando. Primera pregunta, ¿sí? Creo que fue una colega de Clarín, le dice, sí, hay mucha preocupación en el Departamento de Estado, estaba Bush en ese momento. Esto fue 10 meses antes del no al ALCA, Sí, ¿no? lo que que fue fue un acá. protagonista clave. Bueno, le dice, hay preocupación en el gobierno de Estados Unidos porque en ese momento Venezuela tenía 50.000 hombres en su ejército. Y compró 100.000 fusiles Kalashnikov, había comprado los famosos fusiles rusos, ¿no? Y dice, che, Estados Unidos puso el grito en el cielo, porque ¿por qué compraste 100.000? Tenés 50.000. Y el tipo dijo, mirá, y ahí era toda la progresía, estábamos todos los progresistas, los de izquierda, los zurdos del mundo ahí, ¿no? Y él era un milico, o sea, para nosotros que venimos de Videla, de esos milicos, un militar es medio mala palabra, ¿no? Y el tipo dijo, si algo aprendí de la historia, era un gran estudioso de la historia latinoamericana, Chávez. Dijo, si algo aprendí de la experiencia de Perón, es cómo terminó en 1955. ¿No? Todo el debate que hubo, me puedo recostar en las Fuerzas Armadas, que eran peronistas. Y sin embargo, tuvimos el bombardeo de junio del 55 y 3 meses después se dio el golpe de Estado y Perón decidió, no pudo, lo que sea, 18 años en el exilio. Las famosas armas que Evita le quería comprar en el a la 51, CGT. claro, porque hubo un intento de Espejo. golpe de la Marina en el 51 que no se Claro. produjo. Claro. Bueno, el tipo dijo, yo confío en las Fuerzas Armadas, que por ahora están con Delcy Rodríguez, o sea, por ahora lo que quiso Estados Unidos, que es fracturar las Fuerzas Armadas y fracturar el chavismo, a pesar de que le comió al hombre más fuerte, hasta ahora no lo logró. Las calles que nosotros que vimos en los últimos 15 años, movilizaciones enormes del chavismo y movilizaciones enormes de la oposición en las calles. Bueno, eso no ocurre hoy en Venezuela, ¿sí? Hasta hace 1 año y medio ocurría, ahora perdieron las calles. Entonces, cuando uno lee lo que está... Venezuela, desde que hubo negociaciones y pudo empezar a producir algo, estaba en un proceso de recuperación económica, de baja de la inflación. Bueno, Marco Rubio, que es el que quiere convencerlo a Trump, y Trump va y viene, ¿no? Porque hasta ahora el plan de Marco Rubio, que es carguémonos a toda América Latina, la quiero presa a Cristina, lo quiero sacar a Petro, mi gran objetivo es conquistar Cuba, ¿sí? Recuperar Cuba como una especie de neocolonia era de Estados Unidos, como lo sigue siendo Puerto Rico, y con eso yo candidato a presidente. Bueno, hasta ahora no lo logró. Esto es un proceso que está en desarrollo. Yo creo que más allá de todas las diferencias, las dificultades, nuestro rol como latinoamericanos es, nos están bombardeando nuestra casa. Y si nosotros no lo frenamos, posiblemente nunca más podamos tener no un gobierno de izquierda, no un gobierno revolucionario, sino un gobierno, ¿sí?, que diga, che, quiero tener una política exterior más diversificada, quiero tener al menos algún desarrollo industrial, quiero decidir yo si voy a tener una base militar norteamericana o no en mi territorio. Bueno, eso es lo que está en juego, no está en juego, ¿sí?, No, yo cuál estoy es de el acuerdo, balance que hacemos del estoy de acuerdo. chavismo, cuál es el balance que Lo que pasa hacemos es que de... para mí es fundamental eso porque el apoyo que vamos a necesitar va a ser de toda la población, no de los que estamos convencidos de que lo importante es esto, porque yo pienso como vos, pero necesitamos el apoyo de la gente que por ahí no piensa como nosotros, unificarlo ahí. Y la única forma de hacer eso es tener gobiernos, por ejemplo, un ejemplo bien claro acá en Argentina. No es lo mismo los gobiernos de Néstor y de Cristina que el de Alberto Fernández. Pero seguro, No es lo pero... mismo. Entonces, yo a la pero hora de obvio. defender voy a elegir en los procesos de Néstor y de Cristina antes que el gobierno de Alberto. Es muy difícil estar en contra del imperialismo norteamericano si la respuesta va a ser Maduro y no Chávez, porque claramente hay una diferencia abismal también Pero entre ¿por los qué te gobiernos digo? Mira, de Chávez yo y Maduro. te voy a decir, en la marcha del lunes estaba todo el FIT, y el FIT piensa desastres de Maduro, pero estaba donde tenía que estar. Ujú. Y Yo dentro de las coincido. organizaciones, y digo, no es mi línea política, pero vos tenés que saber diferenciar la línea política. Yo te digo, si el día de mañana, cosa que puede ocurrir, a Noriega, que era el presidente de Panamá, que era un informante de la DEA,
¿Sí? Panamá es estratégico porque tiene el canal. Los panameños lucharon 85 años. Yo estuve el año pasado ahí con Atilio Borón y con otros por una actividad académica. 85 años lucharon, entre 1914 y 1999, para recuperar el control de su país. Y lograron recuperar en el 99 el canal de Panamá, que ahora se los quiere volver a sacar Trump. Bueno, Noriega, que era un informante de la DEA, en un momento les dejó de interesar, les dejó de servir, y la última invasión militar que hicieron, con cientos de muertos, y ahora tienen varias bases militares, le pusieron ahí varias bases militares, es Panamá. Entonces, si el día de mañana Milei dice, che, no puedo cancelar el swap de monedas. Che, la soja no te la puedo vender a Estados Unidos porque vos sos un exportador de soja que compite conmigo. Y se la tengo que vender a Brasil o a China, más allá de la ideología. En septiembre, China se transformó en el principal destino de las exportaciones de Argentina. Y no importa que esté Milei. Bolsonaro era recontra trampista. Que no iba a cortar el negocio con los chinos. Claro, Bolsonaro lo dijo hoy. Hoy lo tuve que salir a aclarar. Hoy salió a aclarar eso. Y pero Marco Rubio te está tratando directamente ya no como si fueras un empleado, sino como si fueras un sirviente. Sí, claro. Bueno, ¿sabes cuál es la carta? ¿Sabes cuál es la carta que están especulando ahora? Es que larguen al bicharraco este que tienen detenido allá. La carta que se está jugando. Nahuel Gallo. Claro, Nahuel Gallo. Están con eso. O sea, con eso lograrían vos le das mostrar. pasto a la fiera, a eso voy. ¿Sabés lo que le importa Nahuel Gallo? Por eso te digo. A Donald Trump. Nada. ¿Sabés Pero la perdóname, preocupación de Donald Trump ayer dijo, los venezolanos son feos, son horribles, son no Sí. sé qué. No está No hubo pensando en... eufemismo ahí, ¿eh? Hoy salió Nada. a reivindicar este asesinato que se dio por una persona que la balacearon. Bueno, En en Minneapolis. Estados Unidos se está cociendo ese caldo de cultivo. Estamos discutiendo si estamos ante una fase imperialista, neofascista, y nosotros estamos discutiendo si nos gustan las políticas económicas, si nos gusta la orientación de cualquier gobierno. Alberto, Lula, hizo Lula lo que tenía o no tenía que hacer. Cualquier gobierno de la región. Cuando tenés esta situación, para mí, es blanco sobre negro. Y la discusión con todo el mundo es los balances de los procesos. Cuando te está bombardeando, no son para hacer en ese momento. Porque si vos te empezás a decir, che, vamos a ver todas las grietas internas que hay en cualquier gobierno, en cualquier proceso político, ahora o antes, y empezás a decir esto, le estás dando vos, sos caldo de cultivo de las operaciones que están tratando de decir, che, bueno, acá no hay que hacer una resistencia a este Tenemos que proceso. cerrar una cortita. No, que para optimismo de todos, hoy en Argenzuela hablamos con Rafael Correa y le pintamos la del pesimismo, ¿viste? Sí. La de qué hacemos con este imperialismo que avanza. Y nos tiró un dato esperanzador. Y es que hasta ahora la mitad de Latinoamérica sigue bajo gobiernos de izquierda. Lo escuché. Sí. Y la verdad que fue como una luz de esperanza, ¿viste? Y Brasil, te voy a sumar Colombia y un dato México más. son gobiernos de izquierda y bueno. Que son las tres economías más grandes. Las tres además de economías de más mitad. grandes, claro. Dijo eso, yo te voy a dar un dato No, más. fue como... Total, te voy a dar un dato más porque hay un Se pesimismo nos pasa de largo, generalizado. ¿viste? Sí. Te voy a dar que suma esto que dice Rafael, que es lo siguiente. Hace 20 años le dijimos no al ALCA, 5 países, los 4 del Mercosur, Venezuela todavía no era parte, que éramos el 75% del PIB de Sudamérica. Ese no al ALCA permitió procesos inéditos de coordinación y cooperación política, proyectos que avanzaron con alcances y límites. La condición estructural que había hace 20 años era mucho peor que la de hoy porque Estados Unidos era la única potencia en ese entonces. Hoy, como decía antes, pude dar 2 o 3 datos, léanlo en el libro, pero el mundo objetivamente es mucho más multipolar que lo que era hace 20. Entonces, si construimos las condiciones políticas, hoy podría agarrar Lula como intentó hacer en el 2023, después vino Milei, ¿no? Y decir, che, Argentina que entre en el grupo BRICS. Nos podemos desdolarizar porque ya se está haciendo el flujo de comercio mundial, ya no pasa todo por Estados Unidos. Estados Unidos tiene un poder económico en América Latina muy inferior al que tuvo en los últimos 50 años del siglo XXI. Entonces, ese dato estructural, si nosotros construimos esas condiciones políticas, tenemos una situación mucho mejor que la que teníamos hace 20 o 30 años para decir, che, América Latina, en vez de ser el pato de la boda de este reparto del mundo que quiere Trump, nosotros podemos tener una voz propia y ser un polo más en un mundo que va a tener el poder real mucho más democráticamente repartido que antes. Che, gustazo charlar con vos, ¿eh? No sos un capo, viejo barbudo, un psicobolche viejo barbudo con olor a nicotina. Todavía en la no. bigotera. Todavía te vas no. a transformar, vas camino Te vas a eso. transformando. Mostrá el libro, El libro, nada Lea, más. mostrá el libro un poco más. Ahí está, Nuestra Ahí América. está, Nuestra América, Hacer Estados un Unidos, se lo planito. pueden bajar gratis si me lo hace quieren. más fácil acá, mirá. Ahí mirá, ahí está. Ahí lo tenés libro con de Lea. Ahí Maurito. lo miran en Nuestra redes. América, Estados Unidos y China. Espera que hace foco. Ahí A ver, está. foco. Ahí está. Transición Bien. geopolítica del sistema mundial. Batalla de ideas, Claxon. Hay colegas ahí de toda América Latina que estamos pensando para dónde va el mundo, ¿sí? Porque es un mundo donde tenemos un lugar para ilusionar. Por supuesto, lo dice Borón todo el tiempo, y cierro con esto.
un imperialismo en declive es un imperialismo que se vuelve mucho más agresivo, y es lo que estamos viendo, que veníamos diciendo, y es lo que estamos comprobando con Trump ahora. Por lo tanto, no es esto para estar contento, porque se puede venir una tercera guerra mundial ya más convencional, pero tenemos una posibilidad de construir un mundo que no sea con las reglas que impone Estados Unidos, sino un mundo donde el poder, decíamos, esté más repartido. Que un 7 de enero, a esta hora, haya tanta gente mirándonos, evidentemente nos habla del interés que esta temática tiene. Gracias, Leandro. No, un gusto, muchas gracias a ustedes, a Superinteresante. Pesquias.